la bienvenida y dar inicio a la segunda parte y ya y final de este séptimo Seminario Internacional de Pensamiento Educativo titulado Lenguaje, Diversidad y Educación, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se enseña? Les queremos recordar que este seminario está siendo visto vía streaming a través del sitio web de la Facultad de Educación y también, por supuesto, a través de sus redes sociales. Les recordamos que no olviden formular sus preguntas a través de manera escrita para que nuestras asistentes de sala retiren las preguntas y a la hora de la mesa de conversación podamos formularlas a nuestras expositoras. Daremos paso a la tercera y última conferencia de este seminario. Esta está a cargo de la académica de la Escuela de la Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, la doctora Dominique Mangui. La doctora Mangui es especialista en análisis del discurso del aula, multimodalidad, semiótica social, alfabetización y desarrollo de la comunicación. El aprendiz como creador de significados, una mirada semiótica social al aula escolar. La bienvenida y, por supuesto, el honor que nos hacen estar con nosotros esta mañana para la doctora Dominique Mangui. Muchas gracias. ¿Se escucha? Más o menos. ¿Sí? Buenos días. Se agradece mucho el espacio y poder compartir esta instancia, la celebración también de la indexación de la revista con todos ustedes. Y lo que quiero, siguiendo un poco la línea de mis dos colegas investigadoras anteriores, es agregar un poco de provocación también, nuevas preguntas con respecto a cómo estamos entendiendo la comunicación en el ámbito educativo y mostrarles un chiquitito, ¿verdad?, de un pedazo de una investigación que está planteada desde la perspectiva de la semiótica social y se enfoca en la idea del aprendiz como creador de significados. Voy a revisar con ustedes y ponerme de acuerdo con ustedes en algunas ideas y supuestos de esta perspectiva para que podamos hacer una mirada conjunta, algunos ejemplos de salas de clase con algunas herramientas que son conceptuales pero al mismo tiempo metodológicas que nos ayudan a hacer preguntas distintas con respecto a lo que muchos de nosotros venimos investigando hace harto rato en torno a las interacciones en la sala de clase, las formas de enseñar y formas de aprender. Entonces lo primero es centrarnos en que vamos a estar hablando de la creación de significados, la semiosis, desde una perspectiva particular, un enfoque teórico específico que es la semiótica social, y dentro de la semiótica social vamos a estar hablando además de un enfoque específico para mirar la comunicación, que es la multimodalidad, y que ya voy a empezar a explicarles para compartir con ustedes estas ideas. ¿Por qué he llegado a buscar un enfoque diferente? Porque también he hecho descripción de géneros discursivos, también descripción de desarrollo lingüístico con distintas poblaciones de niños, pero creo que la semiótica social en este minuto me ofrece una forma diferente de comprender el fenómeno educativo, enfocándome en la semiosis o la creación de significados y además como trabajo con escuelas públicas desde hace un tiempo a esta parte, ¿verdad? Y las abordamos como espacios interculturales donde se refleja nuestra realidad chilena, la justicia social o la injusticia social, ¿verdad? Trabajando además con escuelas que no son de Santiago, sino que son de regiones. Y si acordamos que entonces la creación de significado es muy central a lo que pasa en cualquier actividad humana y en específico a la actividad educativa, podríamos hacer preguntas nuevas, ¿verdad? Y podríamos enfocarnos en qué decir respecto de la semiosis en la sala de clase en colegios públicos. ¿Ya? Entonces, esta es una mirada que se enfoca en quienes crean significado, y somos todos nosotros, ¿verdad? Pero en particular en un contexto educativo en los que están ahí interactuando y que nos hace repensar de una mirada más amplia a lo mejor lo que es el desarrollo comunicativo. Tradicionalmente hemos abordado la comunicación desde un enfoque que esta teoría llama monomodal, o sea, por muchos años las investigaciones y las explicaciones respecto de cómo nos aprendemos a comunicar, cuáles son esas habilidades comunicativas, cómo se desarrollan, las competencias actualmente, cómo se denominan, se han centrado en lo lingüístico y han pensado casi exclusivamente el desarrollo comunicativo en función del desarrollo de la oralidad y la escritura, ¿ya?
Y esto ha eliminado o ha limpiado del panorama comunicativo otros significados que son construidos mediante otro tipo de recursos que también usamos cotidianamente, como la oralidad y la escritura. Esto tiene un impacto bien grande, creo yo, tanto, no sé, en la que se vive cotidianamente en los colegios, pero también a nivel de los que hacemos investigación. En los colegios, y a todos los que somos profesores, ¿verdad?, nos ha tocado, de alguna manera también influenciados por el contexto, poner mucho énfasis en el desarrollo lingüístico de los niños, oral y escrito, y nuestros esfuerzos muchas veces se concentran en eso, ¿sí? Cómo está su expresión oral, ¿verdad?, cómo habla, cómo pronuncia, cuán rápido lee, cuán rápido comprende, cómo está su producción escrita. Y bueno, eso está a nivel de las políticas públicas, pero también ha sido impulsado por la investigación. Nosotros mismos como investigadores tenemos responsabilidad en ese enfoque que es casi exclusivo en la oralidad y la escritura, ¿ya? Yo soy súper seguidora de Vygotsky, muy vygotskiana, como me imagino muchos de aquí que somos profesores. Vygotsky habló mucho de las herramientas culturales, se centró mucho, ¿verdad?, en el dominio de una herramienta que nos permite ser parte de una cultura. Nos habló de los procesos psicológicos superiores, habló de la escritura como un proceso psicológico superior, pero habló también de otras herramientas semióticas que también tenían que ver con estos procesos psicológicos superiores con los cuales vamos siendo parte de una cultura. Pero se murió muy joven, no alcanzó a decir nada más de los otros recursos semióticos. A lo mejor ahora estaríamos haciendo otra cosa, ¿verdad?, si hubiera alcanzado a describir esos otros recursos semióticos también, esos otros instrumentos semióticos. Bueno, en ese sentido, este enfoque monomodal, los autores que son como los creadores de esta teoría nos hablan de una hegemonía lingüística. De verdad, hemos estado pensando la comunicación principalmente y por mucho tiempo en función exclusiva de la oralidad y la escritura. Y el enfoque multimodal lo que viene es a ampliar, ¿verdad?, un poco esa mirada, a devolvernos, porque en realidad esto no es nuevo, es solamente como poner un énfasis ahora en que estamos como muy estrechamente pensando en la comunicación, en volver a pensarla ampliamente, volver a poner atención a otros recursos semióticos que aportan a la creación de significado y también empezar a pensar, ¿verdad?, a reflexionar desde esta teoría, desde este enfoque, que aportan estos otros recursos a la creación de significado, cuál es el potencial semiótico que tiene cada uno de estos recursos. Hoy día no vamos a alcanzar a mirar todo, pero espero poder darles algunas pistas para que puedan ir adoptando este enfoque también. Como les decía, este enfoque no es nuevo. Si pensamos en realidad, estas herramientas semióticas no necesariamente primero fueron la oralidad y la escritura, ¿ya? Siempre han sido, Marta también ahí mostró, ¿verdad?, otras formas de narrar, ha estado presente en nuestra cultura occidental, digamos, entre comillas, ¿sí?, desde hace mucho tiempo, pero lo que pasa es que ahora, con todo el avance tecnológico, se ha hecho como muy evidente que no solo nos comunicamos a través de la oralidad y la escritura, ¿ya? Los jóvenes que están aquí, que están estudiando y toda la generación que viene detrás de ellos, que actualmente están en el colegio, también tienen una cultura visual muy importante, ¿verdad?, donde combinan los distintos recursos al comunicarse. Ya, ¿verdad?, ya nos hablaban de los emoticones, ¿verdad?, que ya llegaron y se instalaron como recursos para comunicar, pero además, no sé, ustedes mismas, yo no tengo WhatsApp, pero todos los que tienen WhatsApp y le meten la foto, ¿verdad?, le ponen rayan, intervienen en la fotografía, escriben. Entonces hay una combinación de recursos que actualmente se nos hace muy evidente, ¿verdad?, en que hay que tener un enfoque multimodal, pero la verdad es que esto ha sido siempre así, ¿ya? Lo que pasa es que nuestra mirada, como muy enfocada en la oralidad y la escritura, nos ha hecho estar un poco ciegos ante los otros recursos que siempre han estado ahí para comunicarse. Y desde la investigación tenemos un problema importante si queremos ampliar esta mirada, ya que las palabras que usamos para nombrar cotidianamente y también desde la academia el fenómeno comunicativo siguen siendo las mismas y siguen estando centradas en lo lingüístico. Siempre parten en lo lingüístico y todo lo otro que es no lingüístico, como por oposición, ¿verdad?, a lo que sí vendría siendo como más válido, que es el lenguaje. Entonces, tenemos en realidad a Saussure, a quien yo admiro mucho también, pero lo tenemos tatuado. Nos cuesta mucho sacarnos, ¿verdad?, estas ideas que nos planteó él, que en su momento fueron muy valiosas para instalar la lingüística como ciencia, ¿verdad?, pero que lo hicieron borrar del panorama muchos otros elementos, que hoy día, por ejemplo, estábamos hablando de cómo se toma perspectiva cuando usamos el lenguaje,
dónde está ahí la ideología, todo eso se borró, ¿verdad?, al tratar de ser una ciencia como había que hacerla hace exactamente 1 siglo y 2 años atrás, o sea, hace mucho rato atrás, ¿ya? Entonces podemos pensar estos elementos que ya están en nosotros. Ahí estoy tratando de cambiar, no me resulta. ¿Me podrías adelantar una, porfa? Como la idea del signo, ¿cierto? Gracias. Como la idea del signo, que la tenemos, ¿verdad? Las enseña en el currículum escolar, incluso cuando los estudiantes llegan a la universidad saben de signo lingüístico, de SOSIR, pero podríamos pensar el signo más ampliamente. Esta idea de esta imagen, ¿verdad?, mental que tengo del concepto y esta imagen acústica que nos decía SOSIR, es una forma de amarrar esa imagen con un significado, o sea, este significante con un significado, pero también, si árbol sería en este caso el ejemplo, pero también lo podría amarrar esta misma imagen a, no sé, tree, yo no conozco tantos idiomas, pero por ejemplo, esa sería otra forma de amarrar el signo, ¿verdad? Pero ese signo lo puedo ir amarrando entre significado y significante de muchas maneras. Puedo tomar una foto, ¿verdad? Y igual yo al mirar la foto tengo la misma imagen ahí, puedo dibujar, ¿cierto? Puedo escribir, podría armar algo tridimensional, no sé, con Lego, podría irme y ya poner algo más expresionista, ¿verdad?, o un dibujo en acuarela, podría ser otro idioma, la lengua de señas, y cada uno de estos significantes, ¿verdad?, que me hablan del mismo significado, en realidad son signos distintos, no son sinónimos. Cada uno de ellos me aporta aspectos y enfatiza aspectos distintos del significado. Bueno, entonces la multimodalidad que nos plantea es un nuevo punto de partida. Si nos comprometemos con este enfoque multimodal, y lo que nos pasa a los que empezamos a hacer análisis multimodal del discurso, es que una vez que pensamos multimodalmente, no podemos dejar de pensar multimodalmente. Ya no nos podemos devolver a enfocarnos solo en la oralidad y la escritura. Y esto implica aceptar, ¿verdad?, que no hay un estatus especial para la lengua oral y la escrita, pese a que tienen una larga tradición, como modos que tienen más potencial para significar y que son más importantes en la vida diaria, sino que pensamos en que todo tiene un potencial para significar, incluido, no dejamos de hablar de la oralidad y la escritura, incluido estos, pero estos están entre medio de un repertorio grande que todos nosotros usamos como comunicadores, como creadores de significado día a día. Y esto implica un cambio de paradigma y un giro epistemológico bastante importante que no es fácil de hacer, especialmente, por ejemplo, yo, que soy profesora, pero tengo toda una formación en lingüística, ¿verdad? Lo que he tenido que hacer es ir desaprendiendo, borrándome todo lo que ya había ido aprendiendo, ¿verdad?, que me focalizaba exclusivamente en la lingüística, ¿ya? Entonces, yo no digo que todos tienen que tener un enfoque multimodal, pero sí la multimodalidad te ayuda a mirar otras cosas diferentes y a preguntarte cosas distintas que si solo te enfocas en la lengua oral y la lengua escrita. Bueno, y una idea importante que estos autores, ¿verdad?, Bessemer y Kress, que vienen desde la semiótica social, nos plantean, es que la creación de significados está estrechamente vinculada al aprendizaje. Siempre que aprendemos, creamos significado. Siempre que creamos significado, aprendemos, ¿ya? Estamos pensando entonces crear significado con cualquier recurso. Y lo que ellos nos dicen ahí, ¿verdad?, es que el aprendizaje es el efecto y producto de la creación de significado. En cada signo creado, el conocimiento del creador de significado es transformado. Y esto se aplica tanto al profesor como al aprendiz. Ninguno de los dos puede dejar de aprender al participar en la interacción, ¿ya? Entonces, no me voy a devolver en algunas ideas porque mis colegas aquí ya lo han planteado, pero aquí hay un enfoque situado de la comunicación, ¿verdad?, donde no estoy centrada en la persona, sino que en las personas que interactúan en la comunicación, en contextos específicos, ¿verdad?, donde también hay restricciones sociales y culturales, como nos indicaban las colegas, pero también el creador de significado tiene cierta libertad para ir escogiendo y para ir haciendo su creación de significado. Y si miramos una fotografía, que en realidad es tal cual, así como un momento de la interacción de aula que congelamos como esta, miramos que en eso que es tan sencillo, una profesora, ¿verdad?, agachada, conversando con un estudiante, explicándole algo, conviven varios recursos que están significando allí, ¿cierto? Entonces, están los recursos de ese texto escolar, que tiene escritura, que tiene fotografías, está al mismo tiempo la oralidad, ¿verdad?, de la profesora, cara a cara con la estudiante, está al mismo tiempo la gestualidad de esa profesora, ¿ya? Y si quisiéramos hacer ese análisis completo, ¿verdad?, de lo que aprende ella
al tener que implementar todo esto y explicarle los desastres naturales que le estaba explicando ahí al niño, y lo que aprende el niño al tener que ir combinando lo que va leyendo, la imagen que está apuntando la profesora con lo que está explicando oralmente, nos habla de un panorama comunicativo mucho más complejo del que en general abordamos al momento de describir esto, y es en ese panorama complejo en el que se produce el aprendizaje. ¿Sí? Estaba lo mismo que había destacado recién. ¿Sí? Entonces, estamos entendiendo que el creador de significado es siempre un aprendiz, ¿ya? Y nosotros creamos significados todo el rato, en cada momento, y por lo tanto también estamos transformándonos en cada momento y estamos aprendiendo en cada momento. Desde la semiótica social, entonces, es muy importante la agencia de los creadores de significado, y por eso hablan de creadores de significado y no de decodificadores, ¿verdad? Tampoco se habla de código en esta teoría, porque tiene que ver con un recurso que te ayuda a crear el significado, que en el fondo tú lo recreas cada vez porque estás en una situación distinta con una persona, en combinación con otros recursos también diferentes y contingentes en ese minuto de la comunicación, en un contexto situado también diferente. Entonces, es una creación permanente de significados. Y esa semiosis, además, es producción de conocimiento, ¿sí? Cada vez que creo significados, estoy produciendo conocimientos, que estoy aprendiendo, que el otro está aprendiendo también de mí al recrearlo junto conmigo. Y ese conocimiento, por lo tanto, tiene múltiples formas de representación y no solo representación lingüística. Cada proceso de representación implica volver a darle forma a ese conocimiento. Voy a mostrar algunos ejemplos a continuación. Por lo tanto, los creadores de representaciones son moldeadores también de conocimiento, ¿sí? Entonces, la invitación es a usar estos lentes multimodales para mirar esta semiosis, esta creación de significado que ocurre en las aulas escolares y preguntarnos, ¿verdad?, por las diferencias, en este caso particular de los ejemplos que seleccioné, de actividades cotidianas que ocurren en todas las salas de clase. Ojalá que en algunas ocurran otras actividades más creativas también, en donde se involucran los aprendices como creadores de significado. Entonces vamos a entender el aprendizaje escolar, aquí en este pedacito de investigación que vamos a mostrar, como una semiosis situada. Y crear significado va a implicar, por una parte, representar una entidad, sus relaciones y sus procesos, usar un modo semiótico, ese recurso, ¿verdad?, de acuerdo al potencial que tiene culturalmente, porque le hemos ido asignando culturalmente un potencial para significar, y materializarlo en un medio semiótico que sería un soporte. ¿Ya? Aquí empieza un poco el trabalengua de esta teoría que habla de modos y de medios. Los modos son los recursos, los medios son los soportes, y voy a ejemplificar con las fotos que están ahí. Por ejemplo, estas son producciones infantiles, como ustedes ven. Yo les pregunto, ¿será lo mismo escribir la palabra dinosaurio, a dibujar un dinosaurio, a moldear un dinosaurio en plasticina? Cuando yo creo estos tres tipos de representaciones, ¿aprendo lo mismo? ¿Ya? Volvamos a la imagen que yo tenía del árbol, ¿cierto?, con distintas formas de representación. Si yo amarro mi idea de dinosaurio a la palabra dinosaurio, ¿qué estoy transmitiendo? ¿Qué sé del dinosaurio? ¿O qué he aprendido del dinosaurio si está la palabra escrita? ¿Qué podrían decir los que son profes aquí? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? ¿Ya? ¿Y la palabra dinosaurio qué te evoca? ¿Qué imagen te evocaría a ti, por ejemplo? ¿Un animal? ¿Necesariamente ese que está ahí dibujado? No, ¿cierto? Porque el lenguaje tiene ese potencial, que es este potencial de categorizar, ¿sí? Entonces es una categoría, pero hay muchos tipos de dinosaurios, ¿no? Ya, pero ahí no te dice el tipo de dinosaurio. La palabra, tú dices, oye, este dibujo de este niño está mejor porque escribió la palabra dinosaurio. Ya, pero fíjate que lo categorizó súper bien. Pero el dibujo, ¿qué te aporta? ¿Sí? ¿Qué información distinta de esa entidad y sus relaciones te aporta el dibujo a la palabra? Forma, tamaño, color, proporciones. ¿Qué tipo de dinosaurios son los que están dibujados ahí? No importa que no sepan el nombre técnico. Los cuellos largos, los cuellos largos. Cualquier niño nos diría el nombre, ¿cierto? Ya, pero son estos dinosaurios de cuello largo, ¿no?
No, no lo hemos vivenciado, salvo, ¿verdad?, a través de la televisión, los videojuegos, sí, los libros también. Ya, pero imagínense que la palabra dinosaurio te dice que este niño sabe la categoría de ese animal, ¿cierto?, de ese ser vivo extinto, ¿sí? Pero el dibujo te dice que este niño sabe otras cosas respecto de ese animal. Sabe el hábitat, ¿verdad? Si se fijan, todos los dinosaurios ahí son más o menos del mismo color. Así aprendió que eran los dinosaurios, ¿sí? Aprendieron, pues son distintos niños. Te dice, ¿verdad?, que este cuello largo tiene el cuello largo. El dinosaurio, la palabra dinosaurio escrita, no te dice eso. No te dice cómo son sus patas, cómo es su cola, el tamaño pequeño de su cabeza, no te dice nada de eso. En cambio, el dibujo sí te dice eso. Y por eso hablamos de los potenciales de significado, ¿cierto? Entonces, elegir dibujar el dinosaurio o pedir la tarea de dibujar el dinosaurio te permite ver un aprendizaje, ¿verdad?, distinto a escribir la palabra dinosaurio, que muchas veces lo que queremos es que la escriban, ¿cierto? Y moldearla te dice otras cosas también, te habla de las proporciones, te habla de la tridimensionalidad, ¿cierto? También te ofrece un potencial distinto, ¿ya? Para vincularme un poco también con lo que decía Jimena hace un ratito, por ejemplo, la lengua de señas, al ser visual y gestual, no me sé la seña de dinosaurio, ¿cuál es? ¿Cuál es la seña de dinosaurio? Párate Fabi. La seña de dinosaurio sería, ya, también tiene un potencial distinto, ¿cierto? La palabra dinosaurio te habla, ¿verdad?, un poco también de la morfología, de su constitución. Ahí se ve que tienen orejitas en esta representación, que tiene un cierto tipo de movimiento que en nuestra palabra dinosaurio, o en la oralidad, no te ofrece. ¿Sí? No te ofrece. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con potencial de significado. ¿Ya? Y se materializa distinto en distintos soportes. Vamos a ver otros ejemplos aquí. No sé si al final funciona el sonido. ¿No? Bueno, ahí tenía el pedacito de la canción, cantada por Silvio Rodríguez, ¿cierto?, que decía lo mismo que está ahí. ¿Ya? ¿Ustedes saben la canción? ¿Algunos de ustedes se la sabrán? ¿Sí? Entonces estaba el mismo pedacito cantado ahí por Silvio Rodríguez, ¿cierto? Lo más terrible se aprende enseguida, no. Lo hermoso nos cuesta la vida, ¿ya? Con guitarra. Y está este otro que yo rescaté, ¿verdad?, de internet, y pasa lo mismo. Aquí de nuevo estamos pensando en dos formas de representar, pero que nos hablan de dos potencialidades distintas, ¿verdad?, de los modos y de los soportes, ¿ya? El soporte, ¿verdad?, espacial, donde viajan las ondas sonoras, nos permite algunas cosas. Un soporte impreso nos permite otra cosa. ¿Cómo está representado Silvio Rodríguez en la canción? ¿Verdad? ¿Qué aprendes tú de Silvio Rodríguez cuando escuchas la canción? ¿Qué aprendes? ¿Cómo? Es pesimista. Pero de ese pedacito de la canción, claro, es pesimista. Sí, pero ¿qué te ofrece diferente leer el nombre Silvio Rodríguez a escuchar la voz de Silvio Rodríguez? La melodía, sí, te transmite una emoción que a lo mejor esto no, ¿cierto? Su voz, ¿verdad?, es diferente. Yo a lo mejor si no lo conozco me podría imaginar que canta de otra manera, ¿sí? Entonces el potencial es muy distinto. Y fíjense que si bien aquí sigue siendo escritura, el potencial para significar vuelve a ser distinto. Igual es escritura, pero como es un significado que está situado, ¿verdad? Bueno, este igual estaba circulando en internet, pero originalmente, ¿verdad?, estaba en una calle. ¿A quién le habla? Cómo la escritura puede tener otro soporte y cambia. No es la escritura en un cuaderno, ¿sí? Son las mismas letras. Tengo que saber manejar el mismo código, pero en realidad es distinto. El contexto es distinto, ¿verdad? Y la escritura entonces tiene un potencial distinto al estar en ese otro contexto, ¿ya? Y aquí de nuevo está la escritura, pero ya Silvio Rodríguez no es la voz, no es el nombre, ahora sé. Y ya tampoco se ve así, ¿no? Ahí está como, no sé, 20 años atrás. Sé que hace 20 años atrás se veía más o menos así. Sí. ¿Ya? Y aquí está diferente, de nuevo en la escritura, pero ya la escritura con una foto, no está la voz detrás, no está la música, te agrega otra información. Entonces, no es lo mismo una representación que la otra representación. ¿Qué te agrega esta otra representación? Ya no está, sí, está el nombre Silvio Rodríguez, es el mismo pedacito de la canción,
pero elijo poner una mariposa en una flor, porque me transmite lo mismo. ¿Qué le agrega eso distinto a las otras? ¿Qué es lo que está representado en la mariposa y en la flor, creen ustedes? La emoción, sí, ¿qué más? Hay algo que está puesto verbalmente, pero que aquí está puesto de otra manera. Lo hermoso, ¿cierto? La hermosura, ella se ha elegido enfatizar esta idea de hermosura por sobre las otras ideas que estaban ahí, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con que esa elección que yo hago de cómo representar no es sinónimo. No es que yo diga, eso que tú me dijiste, ahora dibújalo, y va a pasar lo mismo. No. O eso que tú dibujaste, ahora escríbemelo, y va a ser un sinónimo. Desde esta teoría no es sinónimo. ¿Ya? Hay potenciales semióticos diferentes que te ofrecen cada uno de los recursos. Ya, y voy a agregar acá un poco de los conceptos teóricos para que me ayuden a mirar los ejemplos y terminamos, ¿verdad? Que es, estos autores se preguntan sobre cómo van pasando esto de que, esto pasa en la escuela también, algo que estaba así, luego está representado de otra manera, luego lo explico oral, luego, ¿cierto? Eso pasa cotidianamente en las rutinas escolares. Y entonces estos autores le van poniendo nombre a estos cambios de significado. Entonces, algo que está en el mismo modo semiótico puede cambiar de medio, pero se mantiene en el mismo modo, como por ejemplo estaba ahí la escritura y luego la escritura en la pared. Ellos le llaman transformación intramodal. Se produce una transformación, yo vuelvo a arreglar ese significado para explicarlo, o sea, producirlo, crearlo en otro contexto, en otra situación, pero sigue siendo la escritura, el mismo recurso, ¿verdad?, que yo vuelvo a usar. Pero hay otro proceso semiótico que es distinto, que es cuando hay un ensamblaje modal. Por ejemplo, estaba la fotografía de Silvio Rodríguez con la escritura y la diagramación específica que tiene eso, y después está el otro, ¿verdad?, extracto, que vuelve a tener el mismo pedacito de escritura, pero otra fotografía, vuelvo a usar los mismos recursos, pero van cambiando, ¿verdad?, este ensamblaje. Y entonces lo que hay es un cambio estructural de eso que yo estaba representando, es como la palabra escrita dinosaurio y luego el dinosaurio dibujado, ya no es las mismas relaciones que yo puedo establecer a partir de la palabra escrita que a partir del dibujo, y eso ellos lo llaman transducción intermodal. Y con estos conceptos quiero que me acompañen a revisar algunas ideas devolviéndonos al contexto de aula. Teníamos problemas porque mirábamos muchas actividades, como por ejemplo la lectura en voz alta, ¿verdad?, que los niños se les pide que las hagan constantemente, y decíamos, ¿qué es? ¿Cómo explicamos esto? ¿Verdad? ¿Qué es? ¿El niño está hablando? ¿El niño está leyendo y hablando? ¿Qué está haciendo este niño cuando, por ejemplo, hace esta lectura en voz alta? Entonces, con estos mismos conceptos de transformación semiótica y transducción semiótica, nos volvimos a hacer estas preguntas y volvimos a mirar las actividades escolares. Y por lo tanto, cuando pensábamos, por ejemplo, en una lectura en voz alta, teníamos que asumir desde la semiótica social que acá hay dos recursos completamente distintos. Un recurso es la lengua hablada, que tiene sus propios recursos que yo combino, como en este minuto, ¿cierto?, que yo estoy usando también la prosodia, estoy apoyándome de gestos inevitablemente, ¿cierto? Y otra cosa es la lengua escrita, que tiene otro tipo de recursos que yo combino más allá del alfabeto, ¿sí?, otro tipo de recursos que se combinan para producir los significados que yo quiero. Y por lo tanto, acá lo que le estamos pidiendo a los niños es que hagan una transducción intermodal. De un modo al otro modo es algo difícil, no es algo fácil, ¿ya? Y tiene que ver con una transformación de la estructura, ¿sí? Esas relaciones que yo tenía representadas de una manera, ahora tengo que usar otros recursos para representarlas de otra manera. ¿Ya? Nos habla de un aprendizaje bastante difícil. Esto es sexto básico y también es una tarea que ahora se usa comúnmente en los colegios, con un computador a mano. Se les pidió que a los chicos que estaban aprendiendo los desastres naturales, ¿cierto?, que buscaran definiciones y se trajeran estas definiciones después a la sala de clase. Y ahí estaban los chiquillos, ¿verdad?, en Wikipedia, por supuesto, y ahí estaban sacando, no se alcanza a leer, pero dice, es un evento complejo que involucra grupos de olas, estaba hablando de los maremotos. Y ahí está la escritura, ¿verdad? Y luego esto se queda también en la tarea, termina, ¿verdad?, con esta misma definición que saca de la pantalla en el cuaderno. Lo que tengo que usar es volver a usar el recurso escritura, ¿verdad?, pero ahora con un soporte distinto que me obliga a no hacerlo igual, porque esto no es como que yo tome una foto de la pantalla y la muestro.
aquí en la pantalla la oración, no sé, era muy larga, terminaba acá, acá yo cambiaba de línea, seguía acá, y el niño tiene que reorganizar todo esto, ¿verdad?, en su cuaderno. Vuelve a hacer la escritura, pero ya es una transformación intramodal desde esta perspectiva, y la transcripción pasa a ser esto, una transformación de un modo, del mismo modo, ¿verdad?, de un medio al otro medio, de un soporte al otro soporte. ¿Ya? Piensen de nuevo en Silvio Rodríguez, no es lo mismo, ¿sí?, que esté ahí, que esté en la pared, ya es diferente, aunque sea escritura. Ya, acá otra tarea súper común, estoy leyendo yo en la esquinita, dice, observa el planiferio, pinta los continentes con distintos colores y escribe sus nombres. Y el primero, el planiferio, ¿verdad?, están 2 colores, entonces la información que te ofrece ese planiferio bicolor es, hay algo blanco, hay algo celeste, la convención de los celestes, que eso es el agua, ¿cierto? Y lo otro no es agua, es lo único que sé. Pero cuando aplico color, me piden una tarea que es completamente distinta, y entonces empiezan a aparecer los continentes, empiezan a aparecer los límites de los continentes, me empiezo a dar cuenta qué partes del continente están en contacto con el agua, qué partes no, ¿verdad?, qué continente está más cerca del otro continente, ¿sí? Y ese entonces me da un potencial diferente, y ahí lo que hay es un trabajo nuevamente de transducción intermodal. Pasa, ¿verdad?, desde una instrucción escrita, en un plano que está mudo, ¿cierto?, a este diseño donde los colores pasan a tomar un significado específico, y además, ¿verdad?, está la escritura. Además, ya sé que todo esto amarillo es un mismo continente, pero además tiene un nombre. Nuevamente la categoría, ¿verdad?, que viene ahí es categorías continentes, y aquí están los tipos de continentes, y ya lo sabes espacialmente, topológicamente, pero además sabes cómo se llaman, y eso te lo da el lenguaje. En sexto básico, por ejemplo, tenemos una profesora que primero está explicando, están hablando de las cadenas tróficas, ¿sí? Entonces los organismos heterotróficos, autotróficos, no me acuerdo cómo se llaman todos, está explicando, luego los niños resuelven una guía y cierran, ¿verdad?, con una actividad en el pizarrón. Es lo mismo, están hablando todo el rato de lo mismo, quiénes son, cómo se clasifican, qué características tienen, cómo los definen. ¿Ya? Entonces está la profesora haciendo toda la definición, luego lo trabajan en la guía, y en la guía lo que pasa es que los niños lo que escucharon lo tienen que escribir, ¿cierto? Y luego eso que escribieron lo tienen que representar en este mapa conceptual, dibujan un mapa conceptual, los siguientes conceptos, y queda así, ¿sí? Y esta escritura tiene el mismo potencial que esta escritura, también es escrita, pero el esquema también necesito escribir, pero se escribe de otra manera, y es un potencial, ¿verdad?, que en este caso nos habla de clasificaciones, específicamente para clasificar. Ya en cambio acá yo voy describiendo, voy construyendo las definiciones, describiendo, poniendo las características, las propiedades, ¿verdad? Y hay un potencial diferente en cada una de estas formas de pedir la representación de lo que están enseñando. Y este es un primero medio, la profesora de nuevo de ciencias naturales, bueno, ¿sí?, naturaleza, está hablando, explicando fotosíntesis, luego hace un dibujo mientras que está explicando la fotosíntesis, y esto termina, ¿verdad?, en el cuaderno de los estudiantes. Y aquí lo que pasa nuevamente es que hay transformación intramodal y también transducción. ¿Se fijan? La transformación está en esta imagen del dibujo, ¿verdad?, el dibujo científico, que luego está en el cuaderno y reacomodado por el estudiante, ¿verdad?, en el cuaderno. Y la transducción está en la profesora que va escribiendo, y la toma de apuntes es una transducción. Tienes que estar haciendo una selección, reorganizando esas entidades, tú seleccionando cómo vas a transcribir, ¿verdad?, y quedarte con qué relaciones de todas esas que dijo la profesora, que a lo mejor algunos de ustedes están haciendo eso este minuto, también están haciendo esa traducción. Por lo tanto, la lengua hablada, ¿verdad?, pasa a ser lengua escrita, el dibujo en la pizarra sigue siendo dibujo, pero dibujo en el cuaderno. Y este es el último. ¿Qué pasa entonces en un ejercicio como este, que es tercero básico, es individual, y dice, haz un dibujo que muestre cómo se expande el sonido a medida que te alejas de un león que ruge? ¿Ya? Entonces, una instrucción escrita, que es bastante técnica, está pidiendo que dibujemos algo que es posible de dibujar desde uno como simple mortal. ¿Cómo dibujo el sonido? Entonces, lo que hay en la respuesta es, la niña, ¿verdad?, que está abajo, se puso lejos del león, pero no pudo representar el sonido, ¿sí? Porque técnicamente puede. El profesor después le tuvo que explicar, cuando se dio cuenta que todos los dibujos de los niños, en ninguno de esos dibujos estaba representado el sonido, tuvo que ir a la pizarra y explicarles, el sonido se dibuja así,
¿cierto? Y no me acuerdo, las ondas tiene un nombre. No sé, ¿alguien si es de biología me puede decir cómo se llama eso? Son ondas, sí, pero tiene un... Ya no me acuerdo, perdón. Pero yo trabajo con un profe de biología que me va hablando de todas estas cosas y se me olvidó preguntarle. Ya, pero tiene una forma, esta representación científica y técnica no se aprende día a día. Alguien científico y técnico te lo tiene que enseñar para representar ese sonido que no se ve, ¿ya? Entonces, este aprendizaje, ¿verdad?, es visto aquí como semiosis. Los aprendices se ven como creadores de significado y lo que vemos al mirar la rutina escolar es que los aprendices se mueven entre distintos modos semióticos creando cadenas de significado y miramos también que la descripción del discurso aquí es distinta a una descripción desde la semiótica social. Lo que hacemos es identificar estas secuencias de actividades, pero lo que hacemos al identificarlas, la descripción nos lleva a describir cadenas de significado, esto que estaba representado así, la profesora no sé, la profesora tenía el texto escolar, lee en el texto escolar, la profesora lo explica a través de la oralidad, hace un dibujo, los niños lo pasan al cuaderno, ¿verdad? Y lo que vemos son cadenas de significado, cada una con sus potenciales distintos de acuerdo a los ensamblajes que ahí se producen, ¿verdad? Y combinaciones que se producen de recursos. Los aprendizajes entonces son cambios semióticos en movimiento y la transducción intermodal entre modos, ¿cierto?, sería más compleja, porque habría que manejar dos recursos y sus potenciales para significar. Pero de acuerdo a lo que observamos, ahí, la transducción intermodal es más frecuente en los primeros años escolares, somos mucho más exigentes, ¿verdad?, con estos niños que tienen que ir manejando estas transducciones de un modo al otro modo, mientras que va desapareciendo en la medida que vamos avanzando, observando lo que pasa en la sala de clase y se vuelve todo, casi todo, transcripción, o sea, transformación en el mismo modo. Esto que yo estoy diciendo, la toma de apuntes, por ejemplo, es transducción, pero todo el resto se vuelve, está en el texto escolar, pásalo a tu cuaderno. Está en el computador, pásalo a tu cuaderno. ¿Sí? Solamente hay transducción cuando el niño prepara algo y expone, pero en realidad hay otras posibilidades, no se aprovecha la transducción como este cambio de potencial de significado que te da un modo y que te da el otro, como veíamos con los dinosaurios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si estamos de acuerdo en que cada vez que se crea significado se transforma el conocimiento del creador de significado, si estamos de acuerdo en que lo que pasa en el espacio escolar es un proceso continuo de creación de significado, y si estamos de acuerdo en que las y los profesores somos quienes diseñamos la mayor parte, ¿verdad?, de estos significados que empiezan a transformarse en esta cadena, en realidad vale la pena preguntarse cuáles son las cadenas semióticas que queremos promover en las escuelas públicas, en el caso de las que yo estoy investigando. Solo quiero que transcriban del pizarrón, ¿verdad? Solo que lean en voz alta. Si soy consciente de que este modo me ofrece otros potenciales de aprender, otros potenciales de significado, creo que podríamos, me faltó la última pregunta, podríamos colaborar en promover el acceso a la participación en el aprendizaje para todos y todas de otra manera, siendo más conscientes de estos potenciales. ¿Sí? Bueno, yo no trabajo sola, por eso estaba ahí la foto, somos un equipo, estamos revisando todo esto, revisando lo mismo y remirando lo mismo que ya habíamos mirado desde otras perspectivas, y que nos ayuda a preguntarnos otras cosas, ¿verdad? Esta es una teoría que recién está partiendo y es interesante por eso también, porque uno puede aportar tanto a la teoría con estas preguntas nuevas, como a comprender más el fenómeno educativo, como es lo que estamos tratando de hacer con el equipo. Muchas gracias.